Buena gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Hola Fer, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? Hola, AM de Refrigeración, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Alejandro, Tony. Vamos a esperar un ratito a los chicos que faltan. Hugo, Dani, Tony, Bato, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Hoy vamos a ver lo que es modo calor y vamos a terminar con lo que es válvula check, funcionamiento y válvula restrictora. Vamos a ver el equipo en marcha midiendo presiones en modo calor, ¿sí? Así vemos cómo se comporta. Vamos a ir tomando temperatura y vamos a ver cómo se comporta en modo calor. ¡Hala! Bueno, Hugo, gracias. Acá tenemos los manómetros, mirá. Para medir el equipo en modo calor. Que es lo que nos falta. La clase pasada estuvimos viendo cómo funcionaba la válvula inversora, qué hacía, no sé si lo llegaron a ver. Supongo que sí. Vimos sobrecalentamiento, subenfriamiento, cómo medirlo, cómo ver la carga del refrigerante, ver si teníamos retorno de líquido. Así que hoy vamos a poner en práctica el equipo en modo calor, a ver cómo funciona. Vamos a ver el tiempito de los chicos que faltan. Hola, Fiorek. Cuando termino, si quieren, lo sumo y charlamos. Acá está Sergio. Sergio, saluda a la gente. Buenas gente, buenas noches. Mira la cara cómo está. Bueno, Flama. Ariel, saluda. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Va a hacer unos matecitos? No me acuerdo. Recién llegado en el equipo de juego. No sé si te conectaste vos. Mira, acá tenemos el cementerio de aires. Estos son para entregar igual. Este lo tenemos desarmado acá. Se estuvo haciendo soldadura. Estuvieron practicando los chicos. Un técnico que está siendo personalizado. Guarda el 8 de julio. Recién llegado en el equipo. Guarda el 8 de julio. ¿Qué hay el 8 de julio? Vaga. Ah, mirá, los chicos que vinieron la vez pasada. Ahí tengo las gorritas. Pero que le quedé viendo las gorritas. Así que la próxima que nos juntamos, le vamos a entregar la gorrita. ¿Sí? Me había faltado Ger, Martincho. ¿Quién más me faltó? Valbuena. Hugo. Tony. Sí, Alfredo, te hago una también. Tengo también para darte, que me la pediste vos. Así que bueno, lo prometido es deuda. Germán también, sí, a Ger se lo nombré. Estuvo la vez pasada ese Fiorek. Ah, ¿tuviste? Ah, buenísimo. Entonces lo has visto bastante. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Jorge, siempre te conectás, me acuerdo tu nombre y la fotito. ¿Estás estudiando o estás laburando ya? ¿Vos estás en el grupo con nosotros, con el que tenemos de WhatsApp? Todo bien, gracias. Bueno, vamos dándole la bienvenida a los que se van sumando. Hoy vamos a ver el equipo trabajando en modo calor, para los que se están sumando ahora. Ya vimos la vez pasada cómo se comportaba en frío, simulamos falla. Hoy también vamos a simular, a ver qué pasa si el evaporador está tampado y está trabajando en modo calor. También vamos a ver cómo se comportan las presiones. Sí, Jorge, ahí creo que lo sumé a Ariel para que nos avise si falta alguien sumarse. Siempre trato de esperar que se sume, porque siempre somos 120 más o menos. Trato de ver que se sumen lo más posible para que no se pierdan la clase. Igual después yo la subo en el vivo, pero bueno. Sí, manda a ver si falta alguno sumarse ahí. La idea es que lo hagamos en un horario que todos vuelvan de laburar y todos puedan estar conectados. ¿Sí? Acá tenemos también un cementerio de turbinas. Hola Manuel, sí, estamos en Argentina. En zona sur, Lanús estamos. Acá tenemos el localcito, acá reparamos y damos las capacitaciones a los chicos. Grupales o personalizadas. En Lanús, Jorge, estamos. Cerca de la estación, 20 cuadras más o menos. Igual puedes ver el contenido, lo subimos en todas las redes. Ahí tenés clase por clase que se da, ¿sí? De manera virtual, con todo lo teórico, todo lo que tenés que saber a detalle. Obviamente después te vas a necesitar práctica, ¿no? No es lo mismo venir acá que verlo, pero bueno, trato de darle a detalle todo el contenido, bien a detalle, para que cualquier rama que quieran hacer, sea aire acondicionado, sea heladera, ¿sí? Ahí tengo una maquetita de una heladera no frost. Sea heladera o sea lo que sea, después en el rubro que ustedes quieran, entiendan todo cómo funciona, ¿sí? Acá ven todo lo que es preinstalación, ven cómo se tiene que dejar los caños, cómo se dejan presurizados con válvula, ¿sí? Cómo se hace el laburo. Bueno, y aprenden heladera, aprenden todo a detalle. No solo instalar, sino a reparar, ¿ves? Estos equipos, los técnicos que vinieron lo están reparando. Así que están haciendo práctica de soldadura. Ven, acá tenemos varios equipos. A mí lo que hago mucho hincapié es en darlo a detalle todo lo que es teórico. Aparte que hacen práctica, doy mucho la parte teórica que tienen que comprender bien para aprender cómo se debe. Y cuando vayan a hacer un laburo y se encuentren con una falla, sepan cómo resolver y no se frustren en el camino, ¿no? También los sigo ayudando, ¿no? Cuando vienen a hacer el curso me siguen preguntando y los voy ayudando. Gracias, José. Hola. Pueden verlo en todas las redes. Ahí voy subiendo. Lo único que los primeros videos que hice me costó editarlos porque no la tenía muy clara con la edición, con el celular. Entonces subía mucho, todo el vivo completo. Entonces tienen que adelantar la clase hasta donde arranca, ¿no? Después las próximas, no, ya las corté y puse solamente la clase. Tony, mirá, ahí tengo tu gorra, Tony. El próximo encuentro, supongo que lo vamos a hacer, la semana que viene no hay feriado, ¿no?
El 9. No, la semana que viene no lo vamos. Supongo que la otra semana nos vamos a juntar. Supongo que la próxima semana ya nos vamos a juntar de vuelta. Hola, Reflejan. ¿Todo bien? Ahora cuando termino el vivo estoy haciendo unas par de modificaciones acá, por eso no te llamé. Ahora cuando termino te llamo, antes de ir a casa te pego un llamado y me preguntás lo que querías. Mirá que voy, ¿De dónde sos, Freddy, vos? Ah, pero pará, Freddy es el que está en el grupo, que hablamos siempre, ¿no? ¿O no? Ya me pierdo, boludo. ¿Todo bien, Ramón? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Estuviste viendo la clase pasada que la subí? ¿Alguna duda? Aprovechen para sacarse dudas si quieren. Váyanme preguntándome ahí y vamos conversando un poco de lo que vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan lo que fuimos viendo? Que fuimos simulando fallas, tapando por completo el evaporador. Sí, lo tapé por completo y empezamos a ver en los visores de líquido cómo empezamos a tener retorno de líquido por la succión, que no deberíamos tener. ¿Sí? ¿Se acuerdan? A ver, les dejo tarea. ¿Por qué me está marcando esta presión? ¿Sí? Está apagado el equipo. ¿Por qué me está marcando esta presión? A ver quién me contesta. Leyo, ¿estás arreglando toda la comida ya? ¿Ya están cargando los patios, vos? La carnicería. ¿Estás llevando a la carnicería? Estoy cargando ya para estoy cargando. Cocinamos lo de leche y vamos a hacer el estudio. Bien, Beto, por la temperatura, correcto. Que te quede claro que es por la temperatura. El refrigerante se comporta en base a la temperatura que esté. Hoy es un día acá adentro de 18 grados. Más o menos, no sé cuánto está, tenemos que medirlo. Vamos a la tabla de temperatura de Danfoss, ponemos nuestra temperatura y nos va a arrojar la presión. Si pongo la presión, me va a arrojar la temperatura que se encuentra. Si coloco la temperatura, pásame la fotito que habías puesto ahí. Pues sí lo habíamos hecho, habíamos medido temperatura. ¿Sí? Habíamos medido la temperatura del evaporador, nos había dado 17,4 de temperatura, fuimos a la tabla y buscamos en base a esa temperatura que está, qué presión nos debería marcar. ¿Sí? Obviamente que depende de que tu sensor, de lo que vos uses para tomar mediciones, sea lo más exacto posible. En esos tienen diferencias. ¿Sí? Pueden tener diferencia de 2 grados. Este es más exacto. Entonces yo tomé la temperatura con este y me había dado 17,4. ¿Sí? Coloqué los 17,4. En la aplicación de Danfoss podemos poner rocío o podemos poner burbuja. ¿Sí? Cuando nosotros lo prendemos el equipo y lo estamos usando en modo frío, cuando nosotros lo usamos en modo frío, lo que habíamos hecho que era, lo ponemos, solo nos lo pone en rocío, porque es una mezcla, ¿sí? De refrigerante. Ya solo elegir el R410 solo te lo va a poner en rocío, que es la medición que vos hacés cuando tomas medida acá. Poner la temperatura, habíamos puesto 17,4 y nos daba, si lo coloco en burbuja, me da 17,29. Y si lo coloco en rocío, que es cuando el equipo está encendido en modo frío, me da 17. Se usa para sobrecalentamiento en rocío, esperen que, ahí, sobrecalentamiento en rocío y subenfriamiento en burbuja. Esa es la diferencia que hay. ¿Sí? Fíjense que cambia un poquito la temperatura, 17,29, arriba, estoy haciendo con el celular ahí, 17,40, 17,29, no es mucha la diferencia. ¿Ven? Y más o menos me tiene que dar que aproximado que la presión que yo estoy teniendo. Fíjense que si mira la presión, ¿cuánta presión tengo ahí, gente? ¿Lo llegan a ver? En base a la temperatura que estoy me va a indicar la presión. Por eso, si yo veo un día que hace mucho calor, esta presión va a ser modificada. Más temperatura, mayor presión. Menos temperatura, menor presión. ¿Activamos bien? Si yo acá no tengo la presión, la temperatura, mido la temperatura, ¿sí? Mido la temperatura que tengo. Esto está en base a que el refrigerante donde se encuentra. Si yo mido la temperatura y no me coincide esta temperatura aproximada, ¿no? Con la presión, me puedo dar cuenta de qué refrigerante tiene. ¿Sí? Porque las presiones no van a ser iguales. Con el equipo apagado mismo. Si está desvalorizado, si está contaminado, tampoco las presiones van a ser similares. Van a cambiar. Después lo vimos la vez pasada en base a la temperatura. Y la presión como va siendo modificada. Vimos la vez pasada que si teníamos totalmente tapado el evaporador, que nosotros lo tapamos, nuestra presión que empezaba a hacer, a caer, menor temperatura, menor presión. Empezamos a encontrarnos en el manifold, manómetro, que la presión empezó a caer a poco. Y no solo eso, que empezamos a tener cuando medimos la temperatura acá, en la salida 15 centímetros del evaporador. Empezamos a tener una temperatura abajo de cero. Y empezamos a ver en el visor, en la succión, que empezamos a retornar que es líquido. Y el compresor no puede comprimir líquido. Nos lo va a salvar el tubo recibidor. Pero la cantidad no tiene que ser muy elevada, porque si no, por más que tenga el tubo, tampoco me lo va a salvar y va a ingresar un mínimo de líquido, que es ahí cuando se rompe el compresor. ¿Sí? ¿Vamos viendo eso? Ahora quiero terminar con lo de la válvula cheque a una pa. Creo que no sé si todos lo vieron. Sí, porque, ¿sabes por qué la tomás en el evaporador refrigerante? Porque vos tu manifold lo pones ¿dónde? En la succión. Cuando vos tomas el equipo en modo frío, la lectura que vos obtenés es del caño grueso, que ya viene del evaporador. Vos vas a tener un recalentamiento, un sobrecalentamiento total. ¿Por qué? Porque tenés todo el metraje de caño acompañando. Entonces el total me dice acá. Yo lo que hice la vez pasada es el sobrecalentamiento útil. Medí 15 centímetros del evaporador. ¿Sí? Si lo mido abajo y lo pongo abajo, el bulbo como lo tengo ahora porque voy a poner más calor, mido el sobrecalentamiento total. Ahora, si yo tengo el manifold puesto acá, estoy teniendo mayor lectura de ¿dónde? Del evaporador. ¿Sí? Está en base a todo, porque está en el caño. ¿Se ve bien? En base a la condensadora. Hola, Martincho, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Martincho también le llama ahora. Sí. Martincho, ahí está tu deuda. Lo prometido es deuda. Están acá.
Por eso los freezer tienen menor temperatura y la presión es menor, o sea, la relación. Sí, eso va a depender no solo de eso, va a depender del refrigerante que vos necesites utilizar. Siempre lo que yo digo es, si yo voy a hacer una cámara frigorífica, el cliente que yo le voy a hacer la cámara, me va a decir, yo le tengo que pedir el dato a qué temperatura quiere mantener ese producto. ¿Sí? Y el cliente me va a decir, bueno, mira, yo necesito guardar carne a 0 grados, mantenerla a 0 grados. Bueno, tengo que saber qué refrigerante puedo llegar a poner y que se comporte a esa temperatura. Si el cliente me dice, mira, yo necesito mantener mercadería a menos 24 grados o a menos 30, tengo que saber qué refrigerante voy a utilizar, qué mediciones voy a utilizar, qué presiones voy a manejar. En aire acondicionado, nosotros nos basamos por la temperatura, porque necesitamos una temperatura en el evaporador para que nos venga, ¿sí? Nosotros logrando esa temperatura, no solo obtenemos que rinda el equipo, que no haya retorno de líquido, que se autorrefrigere el compresor, necesito cumplir varios parámetros. Ahora, no me importa a mí la presión acá, yo trato de medir temperatura y esa temperatura va a ser en base a una presión. Yo lo que le saco a los chicos, que hoy vino un alumno acá, me decía, no, yo veo en las redes, me dice, ahora todo esto que vos me estás explicando, me dice, empiezo a comprender un poco más, me dice. Porque hoy le mostré que si el refrigerante se encuentra en un día a 45 grados de temperatura, vos arrancás el equipo, tu ambiente como está, a alta temperatura, ¿sí? Vas a un cliente que tiene techo de chapa, no tiene aislación, hay 45 grados, te está condicionando a la presión y la temperatura en el evaporador. Por eso tu lectura en presión va a cambiar. Ahora él me decía, claro, me dice, si a mí me pasa eso, y yo veo tantos videos y dicen 120, me dice, yo encuentro la presión en 150 y le sacaría el refrigerante. ¿Por qué? Porque no comprende. Hoy le mostré, trabajando a temperaturas muy bajas, a qué presión se manejaba el refrigerante. Y él me dice, si yo no entiendo eso, o no entiendo una falla, me dice, yo le agregaría el refrigerante, porque yo veo muchos videos que dicen 120. Entonces yo lo saco de ahí. Le explico bien a detalle cómo se comporta el equipo. La otra vez vimos simulando, teníamos 120 PSI de presión, pero teníamos el serpentín totalmente tapado de mugre, y la presión no es de 120. La presión estaba en 100 PSI. El retorno lo tenía a menos 5 grados en la salida del evaporador. Por ende, una persona que no estudió, que no le enseñaron bien a detalle, dice, pará, me encuentro a 100 y ese R4i le tengo que agregar 120. Le agregué y satura el sistema y sigue sin enfriar el equipo. Por eso hay que aprender bien a detalle cómo se comporta, qué refrigerante necesito utilizar. Hoy estamos viendo aire. Después cuando terminemos aire acondicionado vamos a pasar a la heladera y vamos a ver cómo se comporta. Lo que yo necesito saber, por ejemplo, si vos vas a hacer una instalación de una cámara y el flaco va a guardar verduras, ¿sí? Legumbres, frutas, verduras. La verdura necesita tener una temperatura X, ¿sí? Vamos a suponerle 5 grados de conservación. Y también el cliente te va a decir, pero pará, yo necesito tener una humedad en la verdura, porque si no se seca la verdura, ¿sí? Entonces yo necesito saber de temperatura, de refrigerante y qué humedad voy a dejar relativa en el ambiente. Ya ahí tenés que estudiar un poquito más. Porque si le sacás la humedad a la verdura, se va a secar. Y no le sirve. Entonces necesitas mantener ya no solo temperatura, que una humedad. Y para eso hay que estudiarlo a detalle. A medida que yo obtengo mayor rendimiento del equipo, tengo mayor rendimiento de enfriamiento, pero empiezo a tener una contra. ¿Y la contra cuál es? La condensación que empiezo a generar, la humedad que empiezo a absorber en el evaporador. Entonces saco demasiada humedad de ese ambiente. Fíjense que, se lo digo a los que recién arrancan, si tu humedad es muy alta, la condensación que tenés es muy alta, ¿sí? Tenés mucha más cantidad de agua saliendo por el drenaje. Ahora, en una cámara eso se tiene en cuenta. ¿Cuánto es la humedad que se va a tener que mantener en el ambiente para que el producto no pierda sus proporciones? ¿Sí? En verdura pasa siempre. Te va a decir el tipo, mira, yo necesito a tal temperatura mantener, pero también necesito mantener una humedad X, ¿sí? Del producto. Porque si no, se va a secar. Ahora voy leyendo, ¿eh? Claro. Hola, Mati, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Por eso debe entender el tipo de equipo y el uso. Sí, Darío. Martincho le digo yo. Y bueno, le voy a seguir diciendo Martincho. Mati, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Vamos a esperar un cachito más y ya arrancamos, gente. Igual no va a ser muy extenso, creo. Si no le yo y alguien me va a matar. ¿Tú vas a listo con todo? Ah, no, ya te dice, habla, Ari. ¿Qué pasó? ¿Qué decías? ¿Estamos listos ahora? Ah. Ya está acostumbrado, ¿no? ¿Vos, Sergio? ¿Te echó tu termo ya no? ¿Te echó? Che, gente, vamos a hacer una rifa, puede ser que está durmiendo acá. Desde el último video la hacemos lo hecho ya. Le dice 1 hora y media que vuelve y vuelve después de 3 horas y media, 4. No le creo. ¿No le cree? ¿Quién se va a quedar 3 horas en vivo, Nico? Claro, ¿quién se va a quedar 3 horas en vivo? ¿Y la humedad la da tiempo refrigerante? No, Fernando, después voy a hacer un video mostrándote eso. Igual si querés, si te interesó, ¿ves? Como voy tirando algunos tips, si te llega a interesar. Sí, hoy es en vivo. Hoy hacemos clase 5. Tendrías que mirar las anteriores que las subimos a las plataformas para comprender un poco lo que estamos viendo. Igual no importa, te va a servir. A Fernando le decía, para antes que me pierda, Fernando, eso te va a ir una tabla, si vos pones en Danfoss o empezás a mirar capacitaciones, vas a ver que a ciertas frigocalorías que vos necesites, vas a tener una humedad X. Cuanto vos aumentás el rendimiento del equipo, esa humedad que vos tenés empieza a aumentar, ¿sí? Empezás a extraer demasiada humedad del ambiente. Entonces, en productos X necesitas tener humedad en el producto, ¿sí? Todo tiene... Hay un cuadro que después se lo voy a compartir en los que están en el grupo, pero cuando están más avanzados, donde te dice cada producto qué temperatura tiene que tener y qué humedad tiene que tener, para que conserve sus jugos el producto, porque si no se empieza a secar y el producto empieza a perder esos jugos que tiene que tener para conservación. Eso es mucho más avanzado, pero la tabla existe, ¿sí? De cada uno de los productos. Fíjate que en heladera vos tenés freezer, parte de refrigeración y la verdura siempre donde va en la heladera, a la parte que más baja. Fíjate, tenés el cajón abajo de todo donde se guarda la verdura. Entonces quiere decir que maneja diferentes temperaturas. Voy leyendo, ¿no? A ver, hola, profe, también depende. Sí, el compresor lo que te va a indicar, la potencia del compresor, lo que te va a indicar es el desplazamiento volumétrico que tenés para manejar ese refrigerante, ¿sí? Por eso hay que saber sacar los cálculos. No es difícil, pero es un poco más complejo.
¿Entendés? Porque ahí tenés que tener en cuenta, por ejemplo, te digo, si te vas a hacer una cámara, tenés que preguntarle todo al cliente. Che, ¿cuántos cajones vas a poner? ¿Cuánta mercadería vas a poner? Las puertas, ¿cuántas veces se van a abrir? ¿Cuántas luces va a haber? ¿Va a haber gente acá adentro aportando calor? Si trabajan en la cámara, hay gente, la misma persona aporta calor. Se tienen que tener un montón de cálculos para no errarle, ¿sí? Eso que te digo, ¿cuántas veces se abre la puerta? ¿Cuántas veces? ¿Vieron en alguna vez en las carnicerías que se usan unas cortinas de plástico para que no pierda el frío? Porque son lugares que tienen que entrar y salir todo el tiempo, entonces no van a abrir y cerrar la puerta todo el tiempo. Se usa ese tipo de cortinas. Ahora, se tiene que tener en cuenta cuántos cajones, cuánta mercadería, todo se tiene que tener en cuenta. Cuánta distancia entre mercadería va a tener. Es bastante más complejo, es para estudiarlo. Hola, profeta, a ver, voy siguiendo leyendo. Saludos a los chicos. Martincho. Gracias, Williams. Estoy sin señal acá en lugar. Bueno, venite para acá, Refrigeran. Estás a 20 cuadras. 600. Ah, no. Bueno, me quedé ahí. Le damos 10 minutos más y arrancamos. Mandale ahí en el grupo, Ari. Le damos, pregúntenme, chicos, algo si quieren saber ahí. Si no, voy leyendo, a poquito voy leyendo. Vic, ¿de dónde sos? ¿Sos de Argentina? Hola, ¿cómo puedo darle más calor a un speed inverter de 3000 ya que es muy débil al calor? Hay que medir, Alfredo, hay que medir la temperatura. Si lo estás usando en modo calor, ahora en invierno mucho se le complica cargar porque siempre hay que cargar en modo frío. ¿Por qué cargamos en modo frío? Porque la válvula de servicio que nosotros tenemos para conectar nuestro manifold se comporta en succión cuando nosotros lo usamos en modo frío. Hoy lo que vamos a ver es que en modo calor, esa válvula de succión no lo puedo cargar así porque ahora no es más succión, ahora es descarga, que es lo que vamos a ver acá, ¿sí? En el manómetro, cómo se comporta en salida. Entonces, ¿qué pasa? Te es mucho más difícil hacer la carga, porque la carga inicial se debería hacer en gramos para no complicarse. Vos fijándote en la etiqueta, te fijas cuántos gramos llega y haces la carga por peso, ¿sí? Hacer la carga por peso para no tener estas complicaciones porque tu presión y tu temperatura van a cambiar. Entonces, no sabes el dato, yo te voy a dar un dato, que lo vas a ver hoy, más o menos trabajando con la carga completa. Este equipo, por más que yo tenga la carga completa, lo tengo trabajando dentro del ambiente, no lo tengo afuera. Entonces la presión es modificada. No te sirve a vos como parámetro para ese lugar donde vos estás trabajando. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es que la temperatura de descarga del compresor, si vos medís la temperatura y la presión, tenés que tener con un rendimiento X al evaporador para que rinda. Si vos la descarga acá, supongamos, cuando lo medís, vos no lo podés medirlo, ahora yo lo voy a mostrar acá, ¿sí? Podés pasar por el chat para mirarlo. ¿Cómo se está comportando? Este equipo tiene la carga completa. Vamos a conectar manguera del manifold roja porque es alta presión. ¿Puedo conectarlo con la manguera azul si quisiera hacer esta medida? Sí, puedo. Lo único que yo tengo que tener en base es darme cuenta que fíjense que mi manifold, en este, que tengo acá, este modelito, llega a 250. Y yo voy a tener más de 250. Entonces voy a romper el manifold, por eso no lo puedo conectar de este lado. Si se fija la escala en el manifold del lado rojo llega a 700. Es solo por eso que yo conecto el lado rojo, porque tengo una escala más alta para tomar mediciones, ¿sí? Ahora, si yo lo quiero modo frío, como de este lado y la escala me es suficiente para medir la presión que voy a trabajar este equipo. Ahora, si yo quisiera medirlo en modo calor, puedo también medirlo en modo calor, pero tengo que usar esta escala. Ahora, importante, si yo voy a medir porque quiero sacarme una duda, quiero practicar o quiero lo que yo quiera, lo voy a poner en modo calor, ya acá no tengo succión, tengo descarga. Entonces, lo que me queda de refrigerante en la manguera, lo voy a perder. Entonces tengo que pasar el equipo a modo frío, envasar el refrigerante y recuperar lo de la manguera. Yo uso mangueras con control de flujo, que son estas, ¿sí? Para cuando envaso el refrigerante y veo que ya no hay más presión, ya sé que ya tengo lo de la manguera, lo de línea de caños y recuperé esta cantidad que tengo acá, ¿sí? Una vez que sé que recuperé, vuelvo a cerrar mi grifo, ya no tengo conexión con el robinete, entonces guardo la manguera. Si ustedes no hacen esto, pierden todos los gramos que están en la manguera. ¿Se entiende? En el tuyo, Alfredo, hay que medir las temperaturas a la que está trabajando, en la salida, ¿sí? Habitualmente la salida de la tobera son de 50 grados para arriba. Vos tenés que tener un salto térmico de 20 grados a 30 grados. Entre la entrada del evaporador y la salida del evaporador en modo calor. Si vos no tenés ese salto térmico, obviamente tiene que estar todo inmaculado, ¿sí? Lo que va a pasar es que el equipo no va a rendir. Después hay que ver si tu equipo está en base al tamaño donde vos lo has instalado. Si sacaron bien el cálculo, si no tampoco te va a rendir, pero puedes tener ese dato. Y obviamente mínimamente tenés que dejarlo trabajar media hora para arriba. ¿Se entiende, Alfredo? Sería un delta T, se llama eso. Lo que se mide. En modo frío tiene que ser de 12 para arriba, la diferencia entre la entrada y la salida. Y en modo calor de 20 para arriba. Ahora lo vamos a probar acá. Hay que tratar de ser lo más profesional que se pueda. Hacer las cosas como corresponden, no cuesta nada aparte. Porque te cuesta menos hacerlo como va que como no va. Porque tenés contaminado el aceite. Tenés demasiada humedad en el aceite, por eso se te genera una espuma. Eso lo ves cuando pasa eso que te estaba diciendo recién. A ver quién es el que dijo. Full service, Córdoba. Cuando el equipo empieza a faltarle refrigerante, mínima sea la falta que tiene, el cliente no lo paga. Y como no tenemos presupuesto de baja para que se apague, el equipo sigue andando. Vos de hecho ponés la mano abajo y decís, che, pero esto te enfriaba muy poco. ¿Para qué lo tenés encendido? Si no te rinde nada, te lo dejan prender igual. Ahora, cada vez que vos tengas una fuga, tenés que humedad del ambiente. Entonces, todo el tiempo que estuvo trabajando así, te va aportando humedad. Más si encima lo manipularon varias veces, entonces el aceite se deteriora completamente, ¿sí? Siempre que hay fuga hay que solucionarlo. No pueden variar el refrigerante arriba. Otra cosa que yo veo mucho, que dicen, no, si la carga de, vamos a suponer, R410, que es una mezcla, tenemos 50% de R125 y 50% de R32, claro, porque muchos tienen miedo. Y dicen, no, el R32, no, yo vi que esto, que lo otro. Gente, el R410 tiene el 50% de su mezcla, es R32. O sea que nosotros ya trabajamos en R32. O sea, no, lo que dicen eso recién se enteraron que tenía el 50% de su mezcla en R32. Ahora, lo que estaba diciendo,
Si yo tengo una fuga de refrigerante en R410, ¿sí? En la parte, cualquier parte de la que tenga. En la parte de condensación está alta presión y alta temperatura. Uno de esos dos refrigerantes, ¿por qué se carga el R410 con la garrafa? La da vuelta. Porque así nosotros proporcionamos las 50% de ambas mezclas. Si yo la garrafa la doy vuelta, hay uno de esos refrigerantes de esa mezcla que no tiene la misma densidad. Las moléculas son más livianas que de la otra mezcla. Entonces, si yo la doy vuelta a la garrafa y la abro, empieza a salir más de un refrigerante que del otro, ¿sí? Ahí le voy a dejar para que vayan poniendo cuál refrigerante creen que va a salir primero si doy vuelta a la garrafa. Búsquenlo, mírenlo, no se lo voy a decir, se lo dejo tarea. Si yo la doy vuelta a la garrafa, paso para que vea. ¿Por qué lo cargo? Porque es la única manera que yo pueda cargar 50 y 50 de mezcla. Es una mezcla. Ahora, vamos a lo que yo le estaba diciendo. Si yo fui a un laburo y tiene una fuga, es R410, ¿cómo puedo yo saber qué cantidad de cada uno de esos refrigerantes que tiene, que son dos, R32 y R125, perdió más? ¿Puedo yo saberlo? No puedo, gente, saber eso. Entonces van a ver un montón de videos que dicen, no, si tiene esto, si tiene cierta carga, póngale, se le puede agregar. Y si no, no, gente, si usted no tiene un analizador de gases, de refrigerante. La única manera de yo saber eso es tener un analizador, que yo tome una muestra de refrigerante que está en el circuito, para yo identificar cuánta proporción tiene cada uno, no lo puedo validar. Ese refrigerante ya perdió su composición, ¿sí? Él le decía, la parte de condensación, que tenemos alta presión y alta temperatura, tenemos un gas a alta presión y alta temperatura en fase gaseosa, y hay una fuga, ni hablemos de ahí en el condensador, empieza a perder más de una de las mezclas que de la otra. Entonces no puedo ver eso, tengo que sacar todo, tengo que buscar la fuga, tengo que cargar la carga de cero. Si no, las proporciones no van a ser cargadas bien, como se tiene que ver. Ustedes tienen un analizador de refrigerante, de gases, para ver su proporción, no lo tienen y no tenemos casi ninguno. Van arriba de 1,5 millones de pesos. Más, tampoco se consiguen, ¿sí? Entonces, lamentablemente, tengo que sacar la carga y volver a cargar. Primero arreglar la fuga, ¿no? Espero que te haya servido lo que te dije, Full Service Córdoba. Un amigo le puso un aire nuevo, 1 metro de caño. Y bueno, si viste, hola refrigerador, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ah, igual siempre te conectas. Y bueno, si viste todas las clases que yo di, viste la clase pasada con identificación de falla, habrás visto cómo se comporta ante la primera mugre que tenga el evaporador en modo frío. Pensá cuánta retorno. El cliente no le hace los mantenimientos, todos lo sabemos. ¿Sí? Porque no puede, porque no sabe. ¿Sí? Limpia los filtros, ¿cuántas vamos? Si no, no tendríamos tantas unidades como tenemos. Haríamos tanto mantenimiento con la gaga de lona, la lona de gaga, ¿sí? O con lona o se lo sacamos. La lona se usa para cuando no se puede sacar la unidad. ¿Sí? Pensá vos, con todo lo que vimos hasta ahora, qué va a pasar ante la mínima falla que tenga, ante la mínima mugre que empieza a juntar en ese metro de caño, no le da el tiempo necesario. Ni para cumplir el ciclo de refrigeración, no le da el tiempo. ¿Sí? Porque para ambos casos lo uso. Yo necesito entrar al evaporador con un líquido X, necesito que entre una cantidad de líquido X, necesito que se evapore una cantidad de líquido. Si yo acorto los procesos, voy corriendo el ciclo. ¿Sí? Ante la mínima fuga, ante la mínima falla de mugre en el serpentín, con 1 metro de caño seguramente tenga retorno. Tenga 20% de líquido, 80% de vapor. ¿Entendés? No tiene 100% de vapor ingresando, o sea, fase gaseosa. Entonces, tengo que saber todo eso. Ahora, si él dice, no, ayer le pongo un metro, bueno, hay que haga lo que quiera, no te va a poner a discutir si no vale la pena. Lo que pasa es que siempre hay que fundamentarlo con datos técnicos. Yo todo lo que trato de demostrarle, y de hecho, si ustedes saben, los que vinieron acá, vieron en tiempo real esto, o sea, no es que esté inventado. Está en tiempo real y vieron el líquido volviendo al compresor, se terminó la duda. No hay mucho más duda. ¿Vieron cómo se comportaba cuando nos faltaba refrigerante? ¿Sí? Ustedes fíjense, cuando le falta refrigerante en el equipo, se empieza a congelar el canito acá. ¿Sí? Van a ver toda escarcha. Hasta el momento, nosotros el otro día cuando estuvieron trabajando el chico acá, vieron que en el visor de líquido se empezó a congelar. ¿Por qué? Porque se da la evaporación acá. ¿Sí? Y en vez de darse acá la evaporación, se empieza a dar en este caño. ¿Sí? Se empieza a congelar. No hay aporte de temperatura, no hay intercambio. Porque para que yo tenga una evaporación, ¿qué tengo que respetar? Condiciones de funcionamiento. ¿Quién me ayuda a evaporar el refrigerante? El serpentín del evaporador. Los disipadores de calor, que son estas cositas de aluminio que ustedes ven que a veces se doblan, que se enderezan. ¿Sí? Estos son todos disipadores de calor, los tenemos tanto en el evaporador como en el condensador. Si están muy doblados, tengo que buscar con el peinecito, ¿sí? La medida exacta que tenga. Busco la medida exacta, que busco la medida que es. ¿Ven? Y lo voy a enderezar, ¿ven? Listo. Levanto y los voy enderezando de a poquito. En la parte de abajo más fácil, porque lo clavas y lo subís por arriba. Ahora, tengo que tener condiciones. Debe refrigerante la cantidad exacta. El serpentín totalmente limpio. Pero así todo no es suficiente para que yo tenga intercambio de temperatura. ¿Qué necesito? La turbina. La turbina es lo que me ayuda a mí a que yo tenga ese intercambio de temperatura. Me absorba calor del ambiente, porque siempre tengo una temperatura superior a la del refrigerante, entonces se va a evaporar. Entonces yo necesito que la turbina funcione, que esté limpia, para que haya ese intercambio de temperatura. Si esos factores no se dan, ¿sí? No se dan, o no depende de mí, pero en ese cliente la turbina se frenó por falla misma, porque puede pasar, gente, no es siempre falla técnica por una mano de obra. La turbina se frenó y no funciona. ¿Hay intercambio de temperatura? No hay intercambio de temperatura. ¿Qué se empieza a congelar? Ya lo vimos. Se empezaba a congelar que el evaporador. Como se congela el evaporador y ese amigo que te puso 1 metro de caño, cuando tenga esa falla, te empieza a retornar todo el líquido del compresor. Porque por lo menos si le hubiese puesto los 3 metros de caño, ese caño está en el exterior y empieza a absorber temperatura superior a la del refrigerante. ¿Por qué? Porque está afuera. Al absorber temperatura del refrigerante, ¿qué hacemos nosotros? Lo pasamos a estado gaseoso. Para que recién se conectó, si yo tengo un vapor de alta presión y alta temperatura, para que me cambie de estado gaseoso a estado líquido, necesito el fan exterior girando, el serpentín limpio, los disipadores de calor limpios y enderezados. ¿Qué hago? Traigo ese calor del refrigerante y le cambio de estado gaseoso a estado líquido. Lo tengo cuando salgo del compresor lo puedo tener de 52 grados Celsius a 65 grados Celsius a medida que va funcionando. ¿Me sirve para mandarlo al evaporador? No me sirve. Sí, me serviría si lo uso en modo calefacción, que lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a ver ahora. Ahora, necesito traerle calor. ¿Cómo se lo traigo? De manera forzada, por el fan. ¿Sí? En la ladera, en esa que ven allá, tengo la parrilla de condensación y es de manera natural. No tiene forzador. ¿Sí? Solo con los disipadores que tiene ya me alcance y es suficiente para que haya una condensación. En el aire acondicionado necesito el forzador. Le saco calor a ese refrigerante, lo paso de estado líquido. Así todo, por más que salga del condensador y tengo líquido, me encuentro con la válvula de expansión, que ahora vamos a ver qué tipo de válvula de expansión hay, que ya lo vimos igual. Tenemos capilar, válvula restrictora, válvula electrónica. Ahí le bajo aún más la presión y le bajo más la temperatura para ingresar adentro. A esa persona que te dijo, ya le puse 1 metro solo, bueno, cuando empieza a tener un poquito de mugre en el serpentín, empieza a retornarle rápidamente el líquido al compresor. ¿Sí? Y la falla es que hay compresores, el otro día fuimos a uno, que fueron 2 personas y ninguno corrió la evaporadora al techo. Las dos, la evaporadora pegada totalmente al techo. Si estamos hablando de intercambio de temperatura, bueno, que se sumaron recién. Prendémelo,
Vamos a arrancar, ¿no? Sí, bueno, ahí van a ver cuando lo prendo. Espérenme un segundo. Si yo le puse un método de caprichoso, o no entiendo, o lo que yo quiero y no lo sé, o no me lo enseñaron, voy a empezar a tener en caso de posible falla, no porque ustedes sean malos técnicos, sino por falla misma del equipo, retorno de líquido de compresor. Y hay equipos que con 5 años hay que cambiar el compresor, porque tuvieron mucho tiempo retorno de líquido de compresor, ¿se entiende? El compresor no puede comprimir líquido, se va a romper en la parte de scroll. Sí, vamos a arrancar, gente, porque le dimos más minutos, ¿sí? Más o menos le va quedando claro, voy leyendo. Turbina lenta o fallas reales. Aparte de aprender a instalar, reparar a detalle y aprender el ciclo de refrigeración a detalle, también simulamos fallas que se encuentran en la diaria. Frenamos la turbina, tapamos el serpentín, cerramos válvula y empezamos a aumentar la presión para ver cómo se comporta el compresor. Vamos haciendo toda esa simulación de fallas, que son las que nos encontramos en la diaria. Nosotros acá el equipo este no, aquel que está acá, lo desarmamos por completo y se lo dejamos al técnico que lo arme de cero. Me queda afuera. Ahí está. Se iba a cortar vivo, dice. Arrancamos, chicos. ¿Por qué son tan tercos? Si el manual te dice 3 metros para buen funcionamiento, 3 metros y ya. Sí, bueno, pero ves, a mí me encanta darle fundamento técnico y probárselo acá. ¿Viste? Muchos técnicos cuando vienen acá empiezan a ver todo esto acá en tiempo real. Por eso yo, para mí lo mejor que te puede pasar es verlo en tiempo real, gente. Con sensores, con visores de líquido, con manómetros colocados para ver en tiempo real el funcionamiento. Sí, a mí me encanta que lo vean porque para que recién arranca, le es muy difícil comprender líquido, vapor, alta presión, alta temperatura. Entonces cuando vos se lo mostrás en tiempo real, le es mucho más fácil. Porque ya, mirá, yo no sabía que por acá pasaba el líquido. Entonces al ver el líquido, ven, si ven los videos anteriores lo van a ver, porque los vivos son así. Ahora vamos a aprenderlo en modo calor, ¿sí? Ahí tenemos. Hoy vamos a simular cómo se comporta en modo calor. A ver, el elevado en el manifold con control de flujo, ¿sí? Que son estas. ¿A ver? Ahora no la conecté porque voy a conectar la de, les dije, la de alta presión. ¿Por qué voy a conectar la de alta presión? Para los que recién se conectan. Porque la escala del manómetro es más alta acá y como yo voy a poner el equipo en modo calor a funcionar, yo ya tengo manómetros para medirlo en tiempo real, ¿sí? No necesito conectar esto. Pero lo importante que ustedes sepan es lo siguiente. Si yo lo conecto acá y mi presión es más alta de 250, me equivoco y prendo el equipo en modo calor, habíamos dicho que si el equipo está en modo frío, en mi válvula de servicio que tengo, la succión, ¿sí? Absorbe al compresor. Por eso hago la carga en modo frío. Empiezo a ingresar el refrigerante al compresor. En fase líquida, si es R410 y si es R22 en fase gaseosa, porque no es una mezcla, ya lo hablamos recién hace un rato. Ahora, si yo tengo la válvula acá, ¿no? Y quiero probar en modo calor cómo se está comportando, puedo hacerlo, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Que esto es caño, ya vimos que la válvula inversora me invierte el ciclo, no me manda ese vapor a alta presión y alta temperatura al condensador, sino que me lo va a mandar al evaporador, por el caño grueso, ¿sí? Ahora, yo tengo que saber eso ¿para qué? Para saber dónde conecto mi manómetro. ¿Por qué? Porque si yo lo conecto acá y va a trabajar arriba de 250, que sí va a trabajar arriba de 250, me va a pegar el manómetro en la aguja y puedo romperlo, ¿sí? Es solo por el hecho de eso y tengo mucha presión en mi manguera. ¿Qué uso? Porque lleva hasta acá, le va a volar la aguja. Uso la escala del lado rojo, ¿sí? Porque fíjense que en este llega hasta 800 PSI y por eso uso el lado rojo, ¿sí? Yo acá tengo relojes, manómetros para medir en tiempo real, ¿sí? Ahora, le había dicho lo siguiente. Yo conecto la manguera acá para hacer una medición, ¿sí? Tengo control de flujo. Ahora, fíjense que lo técnico que va hace lo siguiente. Conectan acá. Esta manguera ya tiene humedad, ¿sí? Con esto yo tendría que conectar la manguera y antes de conectarme con mi control de flujo, ¿hacerle qué? Un vacío a mi manguera. La mayoría que hacen, barrido. Conectan acá, abren un poquito acá, pierden refrigerante y piensan que con eso liberaron acá y sacaron humedad. Lo ideal que es hacer un vacío a la manguera y ahí recién me conecto. Bueno, ahora, ¿qué les quería decir? Si yo me conecto acá con mi control de flujo, acá estoy perdiendo refrigerante en este tramo de manguera, ¿no? Cuando yo me voy a desconectar, voy a perder esta cantidad de refrigerante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo como tengo control de flujo acá, ¿qué hago? Una vez que termine de hacer mis mediciones, cierro la descarga del compresor, porque no quiero que sea más refrigerante. Estoy atento, empieza a absorberme el refrigerante y me absorbe también mi manguera. Cuando llego a los 0 PSI, cierro, vuelvo a la posición original, mi control de flujo, ya no tengo conexión acá y vuelvo a abrir la descarga del compresor. ¿Por qué? Porque ya empiezo a tener, ya recuperé mi manguera y no lo pierdo de la extracción. Ahora, yo dije, si tenemos una fuga de refrigerante y sabemos que la R410 es una mezcla de dos refrigerantes, R125 y R32. Uno de esos dos refrigerantes, les dije recién, anótenlo. ¿Qué refrigerante va a salir primero? ¿Qué refrigerante tiene menos densidad que el otro? ¿Sí? Sus moléculas son más livianas que el otro. ¿Cuál va a salir primero? Si yo cargo, le dije para que lo anoten ahí, en la garrafa da vuelta. Y abro la garrafa, pierdo proporción de mezcla. Por eso no estoy cargando de 50 y 50. Tengo que cargar en fase líquida. Ahora, si yo no tengo un... ¿Qué le había dicho? No tengo qué. A ver si se acuerdan. Para medir la cantidad de refrigerante. A ver si me escucharon. A ver, voy leyendo. Brochas de golpe de líquido. A ver, yo tengo un analizador de refrigerante para ver si la proporción está en 50 y 50. A lo que dice, no, agregale. No, si la carga está en tanto, agregale. ¿Y cómo sabe la proporción de refrigerante que perdió si uno de los dos refrigerantes? Si yo te estoy diciendo que lo cargues en fase líquida, te lo estoy diciendo, cargarlo en fase líquida porque es la única manera de meter 50 y 50 las proporciones de refrigerante. De 125 y de R32. Ahora, cuando te voy a decir que hay una fuga, te cambio el verso y te digo, no, bueno, si tenés tanta cantidad, cargale, agregale. Pero ¿cómo? Si yo te expliqué que tenés que cargar el líquido para que haya 50 y 50. ¿Qué cantidad de esa mezcla 50 y 50 que yo coloqué perdió? No puedo, tengo que tener un identificador de gases, de refrigerantes, para poner, agarrar una muestra y que me diga, che, mirá, tenés tanto porcentaje de R32 y tanto porcentaje de xenonio. No puedo hacerlo, gente. ¿Sí? No puedo agregarle, porque ya la descomposición ya está hecha. Si hay una fuga, hay uno que sale más rápido que el otro. La mezcla ya está desproporcionada, ¿sí? Tengo que ver con un analizador de refrigerante, ver qué cantidad. Entonces no puedo hacer eso. Aparte, si tengo una fuga, tengo que solucionar. Por ende, voy a presurizar, voy a buscar la fuga. Tenemos un compañero acá, Ger, que estuvo trabajando en un equipo que fueron 3 técnicos, un inverter. No encontraron la fuga. Seguramente pensaban que eran las pestañas. No la encontraron y él estuvo tomándose el tiempo a fondo y la encontró la fuga. No fue agregó refrigerante. Bueno, listo, seguramente era acá, no. Se lo llevó, analizó bien la fuga hasta que no la encontró a detalle, no puso refrigerante. ¿Se entiende? Analizar, sale más de 1 millón. Sí, Beto. ¿Por qué la parrilla externa se congela cuando está en la función kit? Ahora lo vas a ver, ahora te lo voy a mostrar. Quédate, Roque, que arrancamos. Vamos, arrancamos, gente. ¿Tenés el control ahí? Miren, ¿estamos, gente?
El gran Ger, olvídate, sí, Ger, síganos en las redes. A todos los que están acá, síganos gente, síganos entre ustedes. Sí, seamos compañeros entre todos, sigamos entre todos. Yo trato de seguir a todos. Si no lo sigo porque no lo veo, ¿sí? Si no lo llego a ver o algo, me mandan un mensaje y yo me pongo a seguirlo, ¿sí? Así que entre todos los que estemos conectados acá, sigamos entre nosotros que somos todos colegas. Nadie es mejor que nadie, como siempre digo, todos somos compañeros, todos aprendemos del otro, ¿sí? De experiencias que van viviendo y nos preguntamos. Nos dejamos el ego de lado y nos preguntamos, che, Martín, me pasó esto, ¿vos te pasó una vez? Sí, mirá, me pasó, mirá, tenés que hacer eso. En el de WhatsApp que estamos somos 89 personas y la comunidad que se armó es espectacular, sin ego, sin nada. Está Marcelo Norgió, Martín Chogaga, Matías, Valbuena, no sé, Hugo, me podrían Tony, Dani, no sé, les puedo nombrar un montón. Gracias Hugo por el regalito. Bueno, vamos a arrancar que quiero finalizar con la válvula check. Gracias Adrián. Vamos a sacarnos las dudas de un equipo que tiene capilar, ¿sí? Allá está, ¿no? ¿Dónde lo tenemos? Quiero mostrarles eso, vamos a poner el equipo en modo calor, vamos a ver cómo se comportan las presiones que a muchos les interesaba y vamos a ver qué es lo que hace la válvula check o la válvula restrictora para que se entienda, que es a uno les quedó duda y quiero terminar con eso, así empezamos a tener parte eléctrica. Fíjense que acá tengo un equipo en modo frío, bastante antiguo y solamente tiene capilar, ¿ven? Capilarcito, ¿sí? En modo frío no, entonces con capilar alcanza y sobra. Ahora tengo un equipo en modo calor que tiene una válvula inversora, que es lo único que hace que mi equipo pueda funcionar, por lo que fuimos a ver ahora en modo calor. Ahora este equipo tiene una válvula restrictora. Y después tenemos otros equipos que tienen doble capilar con la válvula check, no sé si lo llevan ahí, se lo voy a mostrar en pantalla. Muchos me preguntaron qué es lo que pasaba y qué hacía la válvula check, y no lo saben. Entonces vamos a aplicarlo, vamos a poner el equipo en marcha, vamos a ver cómo se comportan las presiones. Bueno, arrancamos, somos 84. Creo que el grupo ya se conectaron todos. Apagan el jefe, por favor. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Ahí la apaga si se ve bien y después ponemos el equipo en marcha. Habíamos dicho. Capaz que los que ya están conectados hace rato los aburre, pero bueno, lo tengo que volver a hacer un repasito mínimo para empezar a que vean lo de modo calor, ¿sí? Y no nos queden dudas. Vato, Alexis, vamos, Vato. Bueno, ahí vas a ver algo que te voy a mostrar más o menos, para que se empiecen a sacar algunas dudas, ¿sí? Fíjense, acá tengo una maqueta, ve que me cobra algo, que vamos a ver cómo se comporta. Si tuviese capilar, en modo frío, en modo calor, cómo funciona el ciclo. Ya lo recontravimos, pero quiero que se saquen en duda lo de la válvula check, qué es lo que hace esa válvula, por qué se le incorporó esa válvula a los equipos en modo frío-calor, y por qué si ustedes van a querer convertir un equipo a modo calor, aparte de cambiar la placa, tienen que cambiar el capilar, tienen que poner una válvula check, o una válvula restrictora en todo caso. Y les voy a explicar por qué. Fíjense, acá tenemos el equipo trabajando en modo frío. Tenemos la descarga del compresor que salimos a alta presión y alta temperatura. Vamos a suponer acá tenemos el vapor a alta presión y alta temperatura saliendo a 66 grados Celsius, ¿sí? ¿Nos sirve para llevarlo al evaporador? No, no nos sirve. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una temperatura acorde para modo frío. Me serviría si lo quiero en modo calefacción, en modo calor, que es lo que hicieron y dijeron, bueno, ¿por qué no ponemos una válvula inversora que mande ese vapor a alta presión y alta temperatura al evaporador? Y lo aprovechamos. Ahora va a haber un problema en base a eso, ¿sí? Síganme y me van poniendo ahí si lo van entendiendo. Tenemos, ahí hace poco, vapor a alta presión y alta temperatura saliendo del compresor, ingresa a la válvula de 4 vías, que es la válvula inversora. Ahora se lo muestro allá. Entra primero, si lo elegimos modo frío, al condensador, ¿sí? Al serpentín del condensador. Fíjense que entra a la misma temperatura, 66 Ahora, fíjense, va a estar condicionado por este tramo nomás, por eso tiene la misma temperatura. Entra el serpentín del condensador. ¿Qué empieza a hacer el refrigerante? En estado de vapor, alta presión, alta temperatura. Se empieza a enfriar. ¿Por medio de quién? Del fan exterior. Si mi fan gira a menor velocidad, mi condensación es ineficiente. Si mi capacitor del fan está ineficiente, el ventilador gira más lento. Si el serpentín está totalmente tapado de mugre, no me pongo a medir presiones. Primero tengo que solucionar el problema. Si yo quiero sacar calor y tengo mugre, no estoy sacando calor. De hecho, estoy aumentando más la presión y más la temperatura. Cuando finaliza, el condensador, fíjense que entró a 65, pero salió a 40, ¿sí? Grados Celsius. Va a ir al capilar. El capilar, ¿qué va a hacer? Va a bajarle bruscamente la presión y va bruscamente la temperatura. Fíjense en la maqueta, ¿no? Después vamos viéndolo, ya lo vimos allá en modo real. Quiero para que vean lo de la válvula check. Del capilar sale a 2 grados, ¿sí? Ingresa por caño fino al evaporador. El evaporador que empieza a absorber calor. ¿Calor de dónde? De mi ambiente. Automáticamente al absorber el calor de mi ambiente, ¿qué empieza a hacer ese refrigerante? Ya cuando empieza a ingresar al evaporador, ya no tengo 100% líquido. ¿Por qué? Porque va en manera de inyección al evaporador. Y si ven los evaporadores, prendeme la luz, por favor. Te voy a mostrar algo. Cuando ingresa al evaporador, caño fino. Cuando ingresa al evaporador, fíjense que en algunos casos, en este entra directo, ¿no? ¿Lo ven ahí? En algunos tienen una inyección, ¿sí? Al evaporador. Entonces, ¿qué hace? Baja aún más la presión ahí y más la temperatura. Apágalo el de ellos. Así se ve bien. ¿Qué va a empezar a pasar con ese refrigerante que está entrando líquido? Ya automáticamente empieza a encontrarse con ¿qué? Con el calor del ambiente. Entonces, al aportarle calor a un refrigerante que está en estado líquido, lo empezamos nuevamente a ¿qué? A gasificar. Cuando lo empezamos a gasificar, fíjense que habíamos entrado a 2 grados, empieza a absorber el calor, ya no lo tengo a 2 grados. Cuando finaliza el evaporador, va a salir por caño grueso, ¿sí? Caño grueso, y ya lo tengo a 10 grados. ¿Para qué? Para entrar a la válvula inversora, ingresa, va siempre conectado igual, de la misma manera. Condensador va de un lado, evaporador del otro y la succión del compresor en el centro de la válvula. Va ahí siempre conectado así. De hecho, ahora les muestro que en la etiqueta de la válvula te dice dónde conectar el caño del condensador, dónde conectar el caño del evaporador. Para ingreso a 10 grados, ¿sí? Al compresor. ¿Ven que dice 10 grados? No le demora lo de los 10 grados, porque cuando nosotros medimos vapor saturado, tenemos la lectura de ¿qué? Del evaporador. Pero después tenemos el recalentamiento total que lo medimos abajo, que lo hicimos la vez pasada. Ahora a mí lo que me interesa es que ustedes vean, que ya lo vieron muchos, cómo funciona el ciclo. Sale a alta presión, alta temperatura, no me sirve para entrar el evaporador, necesito bajarle la temperatura. Acá le voy a bajar la temperatura, no le voy a bajar la presión porque en el diagrama de Molière, después busquen en internet, dice que hay que mantener una presión constante. Solamente traigo calor, pero se tiene que dar una presión constante para que yo empiece a tener líquido en este tramo. Si en la salida del condensador yo ya tengo 100% líquido. Por este lado ya empiezo a tener líquido, ¿sí? Me encuentro con el capilar, le bajo la presión, le bajo la temperatura, me voy adentro, empiezo a intercambiar temperatura con mi ambiente, empieza ¿qué? A tener temperatura superior, ya vimos con la de pasada, ahora se lo voy a mostrar en vivo, en una cámara. Empezamos a tener intercambio, empezamos a evaporar, por eso se llama evaporar, a ese refrigerante, y lo empezamos a cambiar a estado gas, ¿sí? Fase gaseosa, para ingresar nuevamente al tubo recibidor, que ya lo vimos la falla que podemos llegar a tener, ¿sí? Fíjense que entra, prendemos un cachito, Sergio, así me voy pasando. Sí, Rubén, mandame un WhatsApp, prendeme un cachito que le quiero mostrar. Volvemos al tubo de succión, que lo habíamos visto la vez pasada.
¿sí? Tiene su filtro para impurezas. Si llega a retornar líquido, pásame la linterna derecha, por favor. Tiene los agujeritos, no tiene contacto con la succión, ¿sí? Está el líquido acá, en el caso que llegue a entrar, se empieza a evaporar de vuelta, a gasificar, y ingresa por el tubo, no tiene contacto. ¿Para qué? Para que no retorne líquido. Tenía el agujerito abajo que la cantidad mínima de aceite que vuelva la pueda volver a succionar. Si entra líquido y aceite no importa porque las densidades son diferentes, el aceite va a decantar abajo y el líquido arriba, entonces va a volver a ingresar. La cantidad tiene que ser mínima. Si yo me falta mucho refrigerante, dijimos que va a arrastrar mucho aceite. Imagínense cómo va a quedar este filtro. Que por eso a veces se encuentran que este tubo está totalmente congelado. Si está totalmente congelado, todavía no llegan más fallas puntuales. Vimos igual un par de fallas, pero quiero que vayan sacando ustedes su conclusión. ¿Qué va a pasar si esto está tapado? Pásame. Sí. Si no los voy leyendo a todos, perdone, pero sigo y después yo los leo. Igual me pueden mandar WhatsApp. Bueno, vamos. No, pasame para allá. Ahí. Volvíamos al compresor. Recuerden que el compresor se autorrefrigera por medio de qué? Del aceite se lubrica y se autorrefrigera. Y también porque por la temperatura de ese refrigerante a la que le está volviendo. Si tenemos una temperatura acorde para ese refrigerante, el compresor va a mantener ¿qué? Una temperatura acorde de trabajo. Por eso ustedes cuando van en verano, en pleno verano, a cargar un aire acondicionado, les empieza a levantar mucha temperatura de compresor y se les empieza a apagar. ¿Por qué? Porque no se está autorrefrigerando. Hasta que ustedes cumplan con el ciclo de la refrigeración, van a ir agregando refrigerante. R4E, fase líquida, van a hacer microinyecciones y el compresor se me apaga. Bueno, tenés que esperar que se enfríe porque te saltó el termométrico, el protector térmico. ¿Por qué? Porque tiene una temperatura que no es acorde para trabajar. A medida que le empieza a volver esta succión fresca, este vapor saturado, fresco, se empieza a autorrefrigerar. Por eso es fundamental tener la carga justa. ¿Para qué? Para no solo que rinda el equipo, sino para autoproteger al compresor de que se autorrefrigere. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien, chicos? ¿Hasta ahí? Salimos 66, entramos 66, bajamos la temperatura, salimos a 40, vamos a capilar, le bajamos más la presión y la temperatura, entramos en el evaporador, empezamos a tener intercambio de temperatura, absorbe por arriba, arroja por abajo. Si recién lo prendo, no puedo esperar que ya tenga frío. Recuerden que me está aportando temperatura el ambiente que está caliente. ¿Sí? Si me está aportando temperatura caliente, me lo va a arrojar un poco más frío. A medida que ese ambiente me lo empieza a absorber más frío, mi temperatura de descarga va a ser más fría. Necesito tener mínimo media hora a una hora de funcionamiento para que las presiones se equilibren. ¿Quién me condiciona la presión? La temperatura. Si mi evaporador está más caliente, mi temperatura cuando yo la mida en presión y temperatura va a cambiar. Entonces tengo que comprender eso. Vimos que la vez pasada teníamos una falla del evaporador, lo tapamos, simulamos la falla y mi presión que era más alta o más baja. Si yo no hago intercambio de temperatura, dijimos que era más alta o más baja. Totalmente congelado el evaporador. Cuando yo conecto mi manifold, mi manómetro, en la succión me encontraba que mi presión era más baja o más alta. Ya creo que la tienen recontra relunga eso. Bien, Dani, yo lo hago interactuar para que veamos si alguno tiene una duda. Aprovechémoslo que lo tenemos acá y le damos una mano. Baja. Bien, Dani, los que quieran sumarse van contestando. ¿Sí? Baja. Bien, Néstor. Sigan, No contesten porque contestan todo baja. Contesten y si alguno tiene una duda, ponen no entiendo y yo le explico. Para eso estoy. No entiendo. Listo, vamos a frenar con Federico. Prendeme la luz, vamos a frenarlo con Fede. Ahí vamos, Fede, vamos con vos, vamos a quedarnos con Fede. Fede, nosotros ya vimos en la clase pasada, después te invito a verlas, que nosotros entramos con líquido, ¿sí? Al evaporador, en modo frío. Entramos con un líquido a una presión y una temperatura X, ¿sí? Una temperatura vamos a suponer de 2 grados. Vamos a suponer 2 grados. En nuestro ambiente se empieza a calentar esa temperatura, ya no tengo 2 grados. ¿Por qué? Porque tu ambiente está, ¿cómo? Con calor, entonces va a ir cambiando esa temperatura. Ahora, me va a aumentar la temperatura si hay intercambio. Me absorbe el calor del ambiente, esa temperatura de ese refrigerante en fase líquida está a una temperatura, vamos a suponer 2 grados. Si 2 grados no está, pues ya tenés el tramo de cambio, vamos a suponer 4 grados. Empieza a absorber calor y entonces ¿qué va a hacer el refrigerante? Va a aumentar ¿qué? La temperatura, por el mismo intercambio que tiene. Ahora, si yo acá, en el serpentín, lo tengo tapado de mugre, no puede haber intercambio de temperatura. La vez pasada yo puse un billete acá y vieron que absorbe por acá y arroja por abajo. Si esto está tapado, no puede absorber temperatura del ambiente. Entonces, ese líquido que ingresa acá no tiene golpe térmico de calor. Entonces, este refrigerante vuelve frío, vuelve líquido. Se empieza a congelar todo. Si yo empiezo a tener temperatura muy baja, mi presión ¿cómo va a ser? Más baja. Si mi temperatura es más alta, mi presión es más alta. Entonces la respuesta es que si acá no hay intercambio, lo único que me lo gasifica es el mismo calor del ambiente. Entra líquido por acá, absorbe calor de tu ambiente y te lo empieza nuevamente a gasificar. Porque le aportamos a ese líquido calor. Ese líquido va a ser el encargado de llevarse el calor de tu ambiente. ¿Sí? Las moléculas de refrigerante van a absorber tu calor del ambiente y se lo van a ir llevando ¿a dónde? Al condensador. ¿Sí? Por eso a medida que va funcionando, empieza a tirar cada vez más calor porque te está trayendo el calor de tu ambiente. Ahora, si acá no hay intercambio porque está totalmente tapado, no hay intercambio. Entonces tu líquido no absorbe calor. Si no absorbe calor, empieza a retornar líquido. Mira la clase pasada, empieza a retornar líquido. Si empieza a retornar líquido en la succión, mi presión va a ser más baja. Menos temperatura, menos presión. Más temperatura, más presión. ¿Lo entendiste más o menos, Federico? Ramón, seguime, váyanme diciendo. Es uno de los problemas. Bien, que genio explicando. Gracias, Santiago. O sea que si está sucio podría llegar a apagarse el equipo. Sí, si está totalmente tapado vas a tener tu sensor de pozo que es de cristalización, o sea, va a identificar que se está congelando el evaporador y te lo va a mandar a apagar. Pero hasta que te lo mande a apagar y te lo sense, ya empezaste a tener retorno de líquido del compresor. Imagínate que encima de eso que preguntaron, le pusieron 50 centímetros de caño y bueno, la cantidad de líquido que está ingresando al compresor es mucho más alta. Federico, ¿entendiste más o menos? Yo aporto calor, aumento temperatura, aumento presión. Le saco calor, no hay intercambio, la temperatura se me mantiene baja porque no tengo totalmente tapado, mi presión va a ser más baja. Por eso yo tengo que aprender todo esto a detalle porque si no, si encuentro la vez pasada, mira el video, vas a encontrar que la presión, si yo le tapo el serpentín, el equipo está bien cargado. Y vos ves el video que dice 120, R410, 120, vimos que el equipo estaba 90 P6. Y el que no sabe esto dice 90, a mí me dijeron 120 y le agrego. Y vieron en tiempo real que era porque el serpentín del evaporador estaba tapado, no había intercambio, no le estábamos aportando calor a ese refrigerante para que tenga la presión acorde. Nosotros simulamos de que no haya intercambio, bajamos la temperatura, empezó a retornar a menos 5 grados, empezamos a tener una presión muy baja. Empezamos a tener en el visor de líquido retorno de líquido. ¿Vamos bien, chicos? Ramón, ¿vas bien ahí? ¿Se entendió, Federico? Joya. Igual si no me preguntan después en el grupo, igual vamos a ir subiendo. Están mis clases en YouTube, están en todos lados.
Federico, perfecto. Ramón, sí, gracias. Bien. Si no tienen, no. Acuérdense, si ustedes tienen duda, yo hago lo vivo para que se la saquen. ¿Sí? No me gusta que digan sí porque sí. Díganme la posta. Si no, yo les voy a decir, no tengo la paciencia extendida para enseñar. ¿Sí? Hace muchos años que doy capacitaciones. Así que yo quiero que lo aprendan a detalle. Sí, mi condensador lleva 4 días, la carga es de 1 kilo 60 y la bocha de compresor para cargar fractaría. Santiago, mandame el privado y te digo, no te entendí lo que pusiste. Baja porque estaría retornando refri en estado líquido por el cañón. Muy bien, García, muy bien, perfecto. Cada uno es de 1200 refrigerantes. Sí, Ramón, joya, menos temperatura, menos precio. Correcto. Vamos bien, gracias a todos los que están ahí. Tony. Bueno, seguimos, vamos. Vamos, seguimos. Hasta ahí vamos bien con esto, ¿no? Sí, ahora voy a poner a trabajar el equipo en modo calor. ¿Qué dijo el fabricante? Bueno, ¿por qué no aprovechamos 66 grados Celsius saliendo del compresor y tenemos un vapor a alta presión y alta temperatura y podríamos calefaccionar el interior del domicilio? Entonces pusieron la válvula inversora, y dijeron, bueno, aprovechemos la válvula y en vez de ir ese vapor a alta presión y alta temperatura para el lado del condensador y que haga el ciclo que acabamos de ver, mandémoslo para el evaporador, ¿sí? Para el caño grueso, que es donde yo tengo aquí en el caño grueso, la válvula de servicio, donde yo me conecto. Ya ahí no tengo succión, empiezo a tener descarga de alta presión y alta temperatura, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Puedo conectar yo? Sí, pero tengo que validar mi manómetro y ponerlo a la escala de presión correspondiente, si no voy a romper mi manómetro. Después vamos a ver con recuperar el refrigerante que me hace quedar la manguera, ¿no? Ya lo vimos igual recién hace un rato. Después te voy a mandar un video de un aire de 1500 que lo. Bueno, ahí vas a ver la check. Mira, seguime, García, quédate en el vivo que voy a mostrar eso. Quédate ahí que vamos a terminar y vamos a prender el equipo. Quédate un toquecito más. Listo. Estaba diciendo que el fabricante dijo, che, aprovechemos ese refrigerante a alta presión y alta temperatura y mandémoslo al evaporador. Porque cuando lo mando al evaporador ya tengo mi válvula de que hay, de servicio. Tengo que saberlo para. No voy a poder hacer carga. ¿Por qué? Porque estoy teniendo que presión hacia afuera, positiva. Cuando yo lo hago en modo frío tengo succión. ¿Sí? Empiezo a succionar el refrigerante que voy a agregar. Ahora vamos a pasar al modo calor. Espérenme. Ahí está. Quédate ahí, García. Ahí vas a ver. Ahora, se da la magia. Sí, que quería mostrar. A ver. Fíjense. Me va a faltar una imagen. Bueno, vamos a dejar esto. Fíjense lo siguiente. Voy a invertir este ciclo, ¿sí? Voy a invertir el ciclo. Lo voy a pasar a modo calor. A esos 66 grados, ¿dónde van a ir a parar, gente? Al evaporador, ¿no? Van en el evaporador, va a absorber que a la temperatura positiva o negativa. Negativa, empieza a aportar frío. Empiezo a entrar con un vapor caliente, alta presión, alta temperatura, pero mi ambiente, ¿cómo está? Frío. Entonces, ¿qué empiezo? A hacer un intercambio de temperatura. Ahora, en vez de aportarle calor, le empiezo a aportar, ¿qué? Frío. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Empiezo a aportarle frío. ¿Qué empieza a pasar con el gas? Está en fase gaseosa. Recordemos que es un refrigerante. Lo que hace es pasar de gaseoso a líquido y líquido gaseoso. ¿Sí? No es un gas en sí, es un refrigerante, en todo caso es un fluido. Ahora, empezamos aquí acá. Aportarle temperatura de frío, ¿no? Entramos vapor a alta presión, alta temperatura, nuestro ambiente está frío, empieza a hacer ¿qué? El cambio. ¿De fase qué? Gaseosa ahora a fase líquida. Empezamos a retornar con líquido a la unidad condensadora. Ahora, fíjense esto, gente. Yo voy a tener ingresando a 2 grados ahora, ¿sí? A 2 grados al condensador. Si tuviese un capilar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si mi ambiente exterior está a la misma temperatura que la que yo estoy ingresando, ¿no puedo evaporar a quién? A ese refrigerante en estado líquido. Dijimos que para que el refrigerante pase de líquido a gaseoso le aportamos ¿qué? Temperatura. Al aportarle temperatura lo volvemos a gasificar. Si le sacamos calor, ¿qué hacemos? Está en fase gaseosa. Pasa a líquido. Así es, viceversa, pasa lo mismo. Ahora, si yo tuviera esto en modo calor, estoy entrando a 2 grados al condensador. Entonces, ¿qué va a pasar en el condensador? Si mi temperatura externa es de 2 grados, no hay intercambio de temperatura. Entonces se va a empezar a congelar rápidamente porque no puedo gasificar al refrigerante para que entre como en fase gaseosa. Necesito que entre en fase gaseosa, no en líquido, sino volvemos a la misma, se va a dañar el compresor. Ahora, ¿qué dijeron? Bueno, si esto no se da, este intercambio de temperaturas, va a pasar lo siguiente. Se va a congelar rápidamente y se va a apagar el equipo, porque va a reconocer el sensor de pozo que está trabajando a una temperatura muy alta, porque está tapado acá, y empieza a levantar presión y temperatura porque no puede pasar, va a identificar una temperatura muy alta y va a mandar a apagar a toda la unidad. ¿Para qué? Para que no retorne el líquido de compresor. Entonces los días que yo tengo esta temperatura, el equipo no me funciona nunca, ¿sí? No me funciona nunca porque si están en las mismas condiciones de temperatura, no hay intercambio, no puedo gasificar ese refrigerante. Ahora, ¿qué dijeron? Bueno, para esta temperatura, con los calentamientos globales que estamos teniendo, va cambiando, las temperaturas a las que estamos trabajando y condicionando esos equipos van cambiando, y dijeron, bueno, vamos a ponerle esto. Y fíjense, acá lo tengo trabajando en calor. ¿Me van siguiendo? A ver si me pueden nomás. Sí, no hay drama, te doy una mano vacía. Fíjense, habíamos dicho, ahora tenemos modo calor. Alta presión, alta temperatura. Ya la válvula que me hizo, me invirtió el ciclo. Me dice, no lo mandes al condensador. Mandarlo al evaporador. ¿Sí? Ven que corre la válvula, el sistema corre, cuando está energizado la válvula selenoide, hace correr el sistema, se lo muestra la válvula en la mano. Y dice, bueno, aprovechemos esos 65 grados de alta presión y alta temperatura y mandar al evaporador y usémoslo en modo calefacción. Va a entrar al evaporador a cierta temperatura, lo vemos en la maqueta real, a ver cuánto entra con el R410. Ingresa y que empieza a tirar calor por abajo, pero nuestro ambiente, como está, gente, frío. Entonces empieza a aportarle ¿qué? Frío a un refrigerante que está en estado gaseoso, alta presión y alta temperatura. Si le aportamos frío a ese vapor, alta presión, alta temperatura, ¿qué le hacemos? Le vamos cambiando el estado. Ahora en vez de gasificado, a líquido. Sale por caño fino, síganme, y ya no tengo 65 grados, porque ya aportó temperatura en mi ambiente más frío. Empiezo a retornar a 45, ¿ven? 45 grados, voy al capilar, y que le había mostrado en el ejemplo anterior, que estaba a 2 grados. ¿Por qué? Porque el capilar me baja bruscamente la presión y me baja bruscamente la temperatura. Y les acabé de explicar que si no hay intercambio de temperaturas ahora, acá, porque está a 2 grados, el equipo se va a apagar. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a hacer una cosa. Pongámosles la válvula check y pongamos otro capilar. Hagamos doble capilar. ¿Para qué? Para que en vez de estar a 2 grados, baje aún más la presión y baje aún más la temperatura. En vez de estar a 2 grados ahora, ¿a cuánto va a estar ahora, gente? A menos 5. Vos vas a decir, uy, pero pará, está mucho más frío ahora entrando a la condensadora en invierno. Sí, pero al estar a menos 5, nosotros acá en Buenos Aires no tenemos temperaturas de menos 5. Entonces, ¿qué va a hacer? Un intercambio. Va a poder lograr un intercambio de temperatura superior a la que ingresa para que ese refrigerante, ¿qué pase? Se evapore nuevamente, ingrese al compresor a los 10 grados que necesitamos. ¿Me van entendiendo? Ahora fíjense esto. Esta es la válvula check, ¿sí? En modo calor. Fíjense que cuando yo invierto el ciclo, entra el evaporador, me voy por el caño fino y entra la válvula check por este lugar. La válvula check adentro tiene una pelotita, ¿sí? También tiene un filtro que después se lo voy a mostrar más adelante. Tiene una pelotita. Cuando la presión ingresa por acá, la pelotita se traba.
y sí o sí tiene una sola dirección para poder pasar. Al trabarse por acá, la única dirección que tiene es optar el camino del doble capilar. Cuando opta el camino del doble capilar, ¿qué hace? Automáticamente baja bruscamente más la presión y más la temperatura. ¿Para qué? Para bajarme aún más la temperatura y que yo sí pueda lograr una temperatura superior en el evaporado. Entonces, ¿qué pasa? El equipo funciona y rinde mejor, porque no se va a apagar completamente. ¿Sí? Ahora, si tu temperatura es muy baja y no hay intercambio, se va a apagar más rápido. Pero de la otra manera vimos que teniendo capilar solo, no podíamos tener, vamos a estar muy cerca de esa temperatura. Entonces se va a vivir apagando el equipo. Entonces para calefacción no es eficiente. Modo frío todo bien, pero modo calor se vive apagando y yo el ambiente todavía no logro ni calefaccionar, lo que siempre estoy continuamente apagándose el equipo. Por eso ustedes van a ver, si yo les estoy explicando esto y les digo, che muchachos, es lo mismo poner la unidad condensadora en el techo que tratar de resguardarlo y ponerlo con ménsula en otro lugar, ¿qué me van a contestar ustedes? ¿Es lo mismo aprendiendo de temperaturas? Viendo de presiones, cómo se comporta el equipo, o va rápidamente si yo lo dejo en un lugar totalmente absorbiendo, tanto en verano como en invierno, calor, va a batallar contra esa presión y esa temperatura, ¿va a rendir igual? No, no va a rendir igual. ¿Sí? Ahora, esto es lo que hace la válvula check, ¿sí? Baja aún más la presión y más la temperatura, va a tener un solo sentido de giro porque está ingresando en viceversa, ingresa de acá a la válvula check, ¿sí? Si lo ponemos en modo calor, primero ingresamos acá y a la válvula check ingresamos por abajo, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar cuando ingresamos por abajo qué hace la válvula. Ahora, cuando yo invierto el ciclo como modo calor, me voy al evaporador y ingreso por la válvula check al revés. En este sentido, la válvula check me va a trabar la pelotita. La pelotita va a estar acá, me la va a trabar y solamente me va a dejar optar el camino de ese refrigerante por el doble capilar. Va a bajar más la presión y la temperatura y va a volver al condensador. Ahora, al bajarle más la presión y la temperatura, voy a poder tener intercambio porque yo no tengo en exterior menos 5 grados, tengo una temperatura superior. Yo a ese líquido necesito aportarle calor. Le aporto calor, lo empiezo a gasificar nuevamente. Ahora fíjense, y después volvemos a esto. ¿Dónde está? Ahí. Ahora tengo el equipo, o sea, no le demora el calor, pero la válvula check está en modo frío. Vendría por acá, va el condensador primero, sale y entra en la válvula check, pero no ingresa por arriba, ingresa por abajo. Cuando la válvula check está, este equipo en modo frío, tiene un solo sentido, donde puede ir al refrigerante. Entonces, ¿hace la doble expansión de capilar? No. Ingresa por acá y la pelotita la levanta. Al levantarla, tiene un solo camino para ir, que es este. ¿Sí? Pasa directo y no necesito el doble capilar. ¿Sí? ¿Se entiende el sentido que tiene? ¿Lo lograron entender qué es lo que hace una válvula check? Lo mismo hace que una válvula restrictora. Después le empezaron a incorporar no la check, la válvula restrictora que cumple el mismo proceso, el mismo que estamos viendo acá. Trata de lograr bajarle aún más la presión para que pueda haber intercambio de temperatura en el condensador, que sería esta la válvula restrictora, ¿no? Tiene su filtrito, algunos la conocen, otros no, y cumple la misma función que lo que vimos ahora, tanto en frío como en calor. Restringe más la cantidad del líquido que está pasando para bajarle más la temperatura, tiene un sentido, ¿eh? Acá tiene la check que se lo mostré en el dibujito. Capaz que es difícil entenderlo muy rápidamente, vamos a prender el equipo. Prende el equipo, eso, por favor. ¿Se entendió eso, gente? ¿Qué es lo que hace? Si hubiésemos tenido solo capilar, ustedes quieren transformar un equipo, soldarle una válvula inversora, pueden. Una plaqueta para mandar a accionar la válvula inversora, tienen que poner una válvula inversora, es una plaqueta, pero si tienen capilar y tienen estas temperaturas similares, no van a tener el sistema funcionando, se les va a apagar. Tienen que ya poner una válvula check o una válvula restrictora para que baje aún más la presión y más la temperatura. Poneme ahí. A ver si me puedes una mano. Sí, te puedo una mano, eso es cómo entra el grupo. Ahí te van copiando el teléfono, el evaporador pasaría a ser condensador. Sí, correcto. De ellos, ¿pueden ingresar al grupo? Sí. Y habíamos dicho que nuestro equipo está a una presión X porque está en base a la temperatura ambiente donde está acondicionado. ¿Sí? Y tiene la misma presión acá que acá. No tengo el manifold prendido para que me voy a fijar si no había. Tengo la válvula, igual ya están abiertas. ¿Sí? Ya la dejo abierta. Vamos a ver cómo se comporta el equipo en modo calor. ¿Sí? Fíjense que puse el bulbo en la salida para que tome la temperatura del caño. ¿Ya lo pusiste? Calor. Tenemos una presión X y una temperatura X, ¿no? Ahora, ¿quién me va contestando? Ahora este caño de acá, ¿es succión o va a ser descarga del compresor? Del compresor va a ir directamente a la válvula va a invertir el ciclo, no me va a mandar el refrigerante del vapor a alta presión y alta temperatura acá, al ser pendiente condensador, me lo va a mandar directamente al caño grueso, ¿sí? Que es donde vamos a medir la presión, a ver cómo se comporta. Sí, poner la temperatura, vamos a tener una temperatura que igual hace mucho frío acá, ¿sí? A este no le demora porque tiene diferencia de 2 grados. Recuerden que habíamos visto hace un rato la presión que nos marcaba en base a la temperatura que estamos, correspondía en la tabla a la presión que dice de ese refrigerante. ¿Se acuerdan, no eso? Que vimos hace un rato. Bien, García, bien, perfecto. Igual en el manual te lo dice, te lo indica. Ahora, la diferencia con inverter es que el inverter puede trabajar a menos temperatura, ¿sí? Puede trabajar hasta menos 10 grados, menos 15 grados de las unidades inverter. Después lo vamos a ver mucho más adelante. Esas son diferencias que tiene el equipo on-off contra inverter. Entonces, en modo calefacción es más eficiente el inverter, ¿sí? No, ya tengo que tener varios parámetros para que se den. Vamos a esperar un ratito. Mientras vayan preguntando, recuerden que ahora ya acá va a ser descarga del compresor a alta presión y alta temperatura, con la succión la válvula invertir el ciclo, sale a alta presión y alta temperatura y me lo va a mandar directamente al caño grueso, donde yo tengo conectado la válvula inversora. Vamos a tomar temperatura, vamos a medir presión real de trabajo, ¿sí? A ver cómo se comporta. Vamos a ver cómo ingresa el evaporador y cómo empieza a volver, a qué temperatura y presión empieza a volver y vamos a poner en práctica lo que vimos hasta ahora de la tabla de vapor saturado. Ahí prendió, fíjense. Fan exterior. Ahí arrancó el compresor. ¿Sí? Vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver las presiones que indica. Recuerden que qué va a pasar hoy. ¿Qué dijimos que va a pasar? ¿Otra ahí? Pasame la frasecita, Ari. ¿La frasecita? ¿Preguntando algo o no? Digo, para no preguntar nada que ver con explicar una bomba vacía de 3 para empezar, ¿qué tal? Está bien para empezar, no hay problema con eso. Sí, nosotros tenemos 2 IVAC. Lo que sí trata de comprarte no una bomba tan chica porque vas a tener mucho tiempo encendida, ¿sí? Entonces se te va a deteriorar mucho más rápido. Trata de arrimar un pesito más, comprarte una poquito más grande, ¿sí? Ahí de 70, comprarte una de 120. ¿Para qué? Para que no la tengas tanto tiempo encendida y puedas lograr un vacío. Cuando te compres un vacuómetro, cuando ya arranques, ¿no? Con todo, y puedas comprártelo, lo que va a pasar es lo siguiente. Tu bomba vas a darte cuenta que no te rinde. Si imagínate que vas a hacer en un edificio un metraje muy grande, muy extenso de caño, con tu bombita te va a decir, che, parame porque no doy más, ¿entendés? Hay una vertiente de la válvula restrictora. ¿Cuál?
Sí, modo calor. Ya aquí ponemos modo frío, no, la mayoría vienen como te mostré ahí con Capitán, ¿no? Recuerden que hoy que tengo gente acá, en mi ambiente, una temperatura que me va a condicionar a quién, al refrigerante, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga este equipo trabajando acá que afuera, ¿sí? Fíjense que recién lo arrancamos el equipo, recién inició a poner la tapa, Sergio. Vamos a poner la tapa. Recuerden que cuando hagan pruebas, ¿sí? Cuando empiecen a hacer pruebas de lo que hagan, la máscara tiene que estar puesta. Fíjense que el formato que tiene, ¿sí? El formato que tiene hace que pueda absorber la temperatura del condensador, ¿sí? Entonces, la máscara para hacer pruebas tiene que estar puesta, y la tapa también, ¿sí? Acuérdense eso, si van a hacer una medición, hagan eso. ¿Quién me dice a qué temperatura está trabajando el equipo? R410, de ahí del grupo. ¿Tengo 120 o tengo 320 PSI? ¿Qué me indica? ¿Quién me lo indica? Tengo el equipo, modo calor. Tengo alta presión, alta temperatura saliendo por caño grueso. Si yo tengo que identificar, si hubiese puesto mi manifold, ¿sí? Mi manifold, lo hubiese puesto de este lado, miren hasta dónde llega mi manifold. En la escala, 250 acá, 500 PSI acá. Pero ven que acá no tengo lectura, solamente hasta acá tengo, acá no sé ni a cuánto está. Entonces yo tengo que saber que si voy a trabajar a mayores presiones, tendría que haber puesto ¿qué? El lado de alta, porque en el lado de alta llega hasta 800 PSI. ¿Quién me indica qué temperatura está? Presión, temperatura. Tengo caño, ¿cómo va a estar ahora? A medida que vaya levantando funcionamiento del equipo. Le voy a bajar la tapa, cuando le los filtros, eso. Poner los filtros. Tenemos los visores, gente. Fíjense los visores. Miren qué está pasando, ahora que invirtió los ciclos, ¿no? Empieza a cortar frío el ambiente. Fíjense que empieza a tener acá, ¿lo ven? ¿Lo llegan a ver ahí? ¿El líquido? Ahora el líquido por dónde está ingresando. Por el caño fino, ¿dónde va a ir a parar el líquido? A la condensadora. Fíjense cómo se empezó a tachar después de la válvula restrictora, ¿lo ven? ¿Lo llegan a ver ahí? Necesita que aportarle que ahora, por medio del forzador. Calor, ¿no? Fíjense cómo se empieza a comportar, empieza a aumentar más la presión. Gracias, Rubén, te agradezco. Vamos a ver a qué temperatura tengo el caño ahora. Ahí está. ¿A qué temperatura tengo el caño de descarga del compresor? O sea, sale a alta presión, alta temperatura. Lo tengo ¿dónde ahora? En el caño grueso, está teniendo temperatura positiva. Fíjense, a medida que voy trabajando el equipo, bajame la tapa, así, hacemos que hace el intercambio correspondiente. Quiero mostrarle todo en tiempo real. Me voy a sentar acá, esperen. ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos? ¿Cómo vienen? ¿Vienen bien? ¿Les gusta el vivo? Recuerden lo que no vieron, el vivo pasado, simulamos la falla al revés. ¿Sí? Simulamos en el modo frío, tapamos el serpentín, empezamos a tener diferentes tipos de presiones, diferentes tipos de temperatura. La presión y la temperatura está en base a lo que yo esté trabajando. Fíjense lo que empezó a pasar. Me empieza a aumentar ¿qué? La presión de descarga del compresor. De ese vapor, alta presión, alta temperatura está aumentado. ¿Por qué? Porque ahora está trabajando el condensador. Fíjense cómo está volviendo, ¿ven? Después la válvula restrictora. Invertimos lo que estaban diciendo muchos ahí en el grupo, invertimos los ciclos. ¿Sí? Ahora yo quiero que me interesa que aprendan bien a detalle. Cuando arrancamos el equipo, ¿qué presión teníamos? Sí, profe de 10. Gracias, Gabriel. ¿En cuánto estamos la gente? Modo calor, ¿eh? Tengo que tener el dato exacto que yo, si voy a hacer una medición de la que estamos haciendo, yo porque en la maqueta lo tengo conectado los manómetros. Para no andar conectando cada rato y perdiendo el refrigerante. No lo pierdo yo porque les mostré ya cómo envasarlo de la manguera. ¿Sí? Si yo conecto ahora mi manguera acá para tomar una medición, la cantidad de refrigerante que me queda en mi manguera, tengo totalmente que recuperarla. ¿Se acuerdan? Pasame el manifold. Ahí. Veo manifold porque son combinación de dos manómetros, por eso se le dice manifold. ¿Sí? Uno dice, che, ¿por qué manifold? Es un manómetro, pero se le dice manifold por la combinación de los dos relojes, ¿sí? De los dos manómetros, digamos. Ahora, ¿qué le había dicho yo y le fui enseñando hasta ahora? Que si yo me voy a tomar mediciones acá, tengo que ver que mi manómetro está en modo calor, acá voy a tener alta presión y alta ¿qué? Temperatura. Tengo un gas a alta presión y alta temperatura. Corro riesgo de qué, gente? De quemarme, ¿no? Entonces tengo que ser lo más prolijo posible, porque no todos van a tener la manguera que yo tengo acá. Pásame la azul, ahí. La roja, esta. No todos van a tener control de flujo, ¿sí? Como esta manguera de Black Diamond. Ahora, si yo tengo control de flujo, me es más fácil, porque yo acá puedo conectar la manguera tranquilamente. ¿Sí? Tener la cabeza que gira. No, este no, tengo control de flujo. Puedo conectar mi manguera tranquilamente acá. ¿Sí? Pero hasta que yo no haga ni control de flujo, no voy a tener conexión con la unidad. Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos riesgo. Si yo tuviese mi manguera y no tengo control de flujo, directamente conecto y me empezaría. Si yo no sé esto y lo tengo en modo calor, tengo un vapor a alta presión y alta temperatura. Fíjense a cuánto lo tengo ahora. En la descarga, lo que sería ahora donde me está mandando el vapor a alta presión y alta temperatura. Lo tengo a casi 59-60 grados. Voy a estar hablando con algunos chicos del grupo. ¿Sí? Lo tengo a 59-60 grados. Entonces corro riesgo de quemarme. ¿Sí? Uso guantes. Si tengo control de flujo, me conecto tranquilamente. ¿Por qué? Porque ya hasta que no habla mi control de flujo. No tengo lectura. Puedo ir abriendo lo que es de manera lenta para no romper mi herramienta. Ahora, si yo quiero hacer esta prueba, todo el refrigerante que yo tenga en mi manguera, no puedo después cerrar el control de flujo y decir listo. Y lo que perdimos de esta manguera, gente, es esencial para el equipo. Entonces voy a tener que invertir el ciclo a modo frío, cerrar la descarga del compresor, ¿sí? La descarga del compresor, la succión la dejo abierta completamente. Tengo mi allen lista acá. Empiezo a envasar el refrigerante. Cuando llego a 0 PSI, mi control de flujo ya lo vuelvo para que no tenga más lectura. Vuelvo a abrir rápidamente mi descarga y recuperé no solo el refrigerante que estaba acá, sino que recuperé mi refrigerante de la manguera. Esos 20 gramos o lo que tenga. ¿Sí? Ahora fíjense en cuánto tengo la salida de vapor saturado del compresor a 62 grados. ¿Por qué va a ir aumentando cada vez más? Porque está batallando el condensador ahora. ¿Sí? El que está haciendo el trabajo es el condensador. Está aportando calor y lo tengo en estado líquido. ¿Sí? Fíjense cómo lo tengo después de la válvula restrictora. ¿Lo ven escarchadito? Entonces, ¿qué pasa? Llegado a una temperatura X, que esté muy congelado, rápidamente, ¿qué me va a pasar, gente? Ven que se me salió el sensor. Ahí está. Rápidamente, ¿qué me va a pasar, gente?
esa está trabajando ahora en inversa. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Como empieza a querer comprimir de acá para arriba, y allá está líquido, empieza a aumentar la descarga. Fíjense en cuánto estoy ahora, 63.9, y toco el caño acá. Y encima lo tengo sin aislante, ¿sí? Si tuviera aislante, aún más voy a aumentar la temperatura, ¿sí? Porque la resguarda la temperatura que tengo acá. Si lo toco está recaliente, obviamente. Fíjense, tienen que al moverlo, porque yo tengo una chapita, se hice con una latita de aluminio, ¿sí? Le estoy modificando, 67 grados Celsius. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿O no me van siguiendo? Qué buena info, compré esa manera, pero todavía no sé, no sabía eso. Bueno, me alegro, Rubén. ¿Quién me indica qué temperatura está acá, gente? ¿A qué presión estamos trabajando ahora en el caño grueso? Caño grueso, vapor a alta presión, alta temperatura, ¿sí? Lo que puede llegar a ver acá un mínimo, no sé si se le va a meter en la lintapita, por favor. Lo que yo puedo ver en mi desagüe líquido es un mínimo de qué? De aceite pasando, lo que fuimos viendo hasta ahora. Fíjense, a ver si se llega a ver. Fíjense ahí, a ver. ¿Ven lo que puede pasar ahí? Es aceite, ¿ven? Pueden ver a una que se ve como una diferencia, pasa gaseoso, a alta presión y alta temperatura y puedo tener un mínimo de aceite. Ahora fíjense en el que está volviendo. ¿Cómo vuelve? Les voy preguntando ahí en el grupo. ¿Cómo está volviendo ahora? ¿Está absorbiendo temperatura del ambiente? Fría. ¿Cómo está volviendo ahora? ¿Gaseoso por el caño fino o líquido? ¿Quién me lo contesta? Ahora, caño fino, invertimos los ciclos. Calor, alta presión, alta temperatura. Tengo 66 grados Celsius. Sale del compresor, pasa por la válvula inversora y directamente viene a la descarga. Directamente, caño grueso ahora. Tengo que saber que cuando voy a poner mi manómetro tengo que conectarme con mi manguera roja solamente por el hecho de que la escala es más alta. Podría conectar azul, pero si tengo mal input. Tu manómetro llega a 250 vas a volar el agua. ¿Sí? Vas a aumentar demasiado. ¿Quién? Ahí vamos viendo. Matías, Fernando, líquido. Rubén Caballero, líquido. Miguel Romero, hola Miguel, ¿cómo andás? Líquido, líquido, líquido. Líquido, te cago en Dios. Bueno, entonces me dijeron que líquido. A ver si ganaron algo. ¿Qué estamos teniendo a la gente? ¿Lo ven? Vayan contestándome. ¿Lo sigan viendo? ¿Qué pasamos? ¿Un estado gaseoso? ¿Un estado? ¿Ahora? La vayan contestándome ahí si lo ven, chicos. No, así. Lo estoy con las 12. Sí, líquido. ¿Lo ven bien? No, quiero que lo vean. En tiempo real. Siempre las pruebas las hacemos en tiempo real. Hola William, buena clase. Muchas gracias, Miguel. Sí, señor. Sí, líquido de 10 se ve. ¿Lo ven? Ahora, ¿a dónde está haciendo ese líquido, gente? Al condensador. No me interesa ahora que hace líquido acá. ¿Sí? No me interesa que hace líquido acá porque va primero a pasar por dónde? Por el condensador. ¿El condensador qué le va a hacer? Por medio del fan le va a aportar temperatura superior. ¿Para qué? Para que se vuelva a gasificar e ingrese de fase gasificada al compresor y no se dañe. Fíjese que a medida que vamos teniendo temperatura y va trabajando el equipo, empieza a tener ¿cuánto, gente, ahora? ¿Llegan a verlo? ¿Qué salida de temperatura tengo en el caño grueso? 68.3 grados Celsius. Alta presión y alta temperatura. ¿Sí? ¿Cómo voy a tener ese refrigerante? Estado gaseoso, alta presión y alta temperatura. ¿Se va entendiendo? ¿Se va comprendiendo? Se cambio valor y comenzamos. Ahora, ¿qué presión tengo acá, chicos? Modo calor el equipo, casi. Llegando, no sé, fíjense hace cuánto lo pusimos en marcha. Ponele los dos relojes. Ah, porque yo tengo los relojes acá, miren, que les voy a mostrar acá. Dejarlos ahí. Ahí se lo muestro, no se los saquemos, sacarlo. ¿Qué presión empezamos a tener en la descarga? PSI, presión, ¿390? No, sí, dame la vuelta a la batería que le voy a mostrar. Yo acá en modo frío tenía un sensor colocado en la salida del condensador para que ustedes vean el sube prendiendo. Sí, tenía uno en la salida del condensador y uno pasando la válvula, ¿ven allá? Que de paso lo vamos a probar. Ahora yo lo conecté acá, pero miren, le voy a tomar medición allá, donde está la válvula. Apenas sale casi del compresor. Sale del compresor y va directamente a la válvula. Ángeles, mostremos acá. Ah, pero tenés la succión. A ver. Fíjense esto, que les quiero mostrar. Tengo saliendo alta presión y alta temperatura. ¿Estamos todos bien hasta ahí? Uy, se le está acabando la pila. Apagar y prender. Tengo alta presión y alta temperatura. Ya tengo casi una presión de 400. A medida que vaya funcionando va a ir aumentando más. Porque va a ir cambiando ¿qué? La temperatura del ambiente. Yo acá tengo una temperatura X, ¿no? Ahora vamos a ir a salida. Ahora fíjense qué importante, chicos. Nos vamos al condensador, ¿lo ven? Empezamos a retornar con líquido, que ya lo vimos ahora. Ahí volvemos con líquido. Ahora está bajando la explotación del condensador, todavía el equipo nunca se apagó. Pero quiero mostrarles esto. ¿Ven ahí en la parte alta del condensador? ¿Lo llegan a ver? Ahí ya como vuelve. Gasificado, ¿no? Ven que no está calzado ni nada. Ven que yo tengo un sensor colocado ahí que está yendo para la válvula inversora, donde ya va a ingresar el compresor. Fíjense qué temperatura lo tengo. A 21 grados, gente. ¿Sí? 21 grados. Ahora quiero que me digan ustedes, miren esto. Fíjense esto. Caño fino, retorno de líquido. ¿Qué presión me indica? ¿Se apagó? Le cambiamos aquí. Estamos en los 400 ya. Medime la salida de la tobera, Sergio, por favor. La salida con el liquidal. Váyame preguntando ahí, ¿está saliendo agua por debajo de la unidad? ¿Por qué está saliendo agua por debajo de la unidad todavía? Porque no hizo ningún defrost. Cuando haga un defrost y se descongele, ¿por qué? Porque va a empezar a cambiar la temperatura y en algún momento va a hacer una... Va a mandar a hacer un defrost el equipo. Acá no lo va a mandar a hacer el defrost, porque lo tenemos adentro. Pero esto no está en las condiciones de adentro. Por eso tu presión va a cambiar, las temperaturas van a cambiar. Yo quiero que me vayan dando los conceptos. Salida de tobera 48, tenía recién 50, había llegado a 52. ¿Sí? Fíjense, la unidad donde está colocada. A una distancia del techo que es terrible, ¿no? La distancia que está puesta. Pero este evaporador es muy chico para todo este ambiente. Entonces es imposible que yo lo pueda calefaccionar. Como es imposible que yo lo pueda calefaccionar, voy a mantener una presión X, ¿sí? En el funcionamiento. Ahora, si mi ambiente se empieza a calentar aún más, aún más, ¿qué va a pasar? Va a modificarme la temperatura y la presión. ¿Sí? No sé, ¿se apagó el portador? Está prendido. ¿Quieren verlo? ¿Se fue entendiendo hasta ahí? Ahora se apagó la batería, la tira. Está hirviendo en la escala de compresor, mucha presión, mucha temperatura.